parte de Noticias Globovisión Espectáculos. De fondo escuchamos el tema Nunca Fuiste y hoy nos acompaña en el estudio Álvaro Seguro. Bienvenido a Noticias Globovisión Espectáculos. Muchísimas gracias, un placer estar aquí acompañándote y hablando de lo que tú quieras. Claro que sí, y celebrando entonces tu primer disco en solitario. Cuéntanos qué significa este paso dentro de tu carrera profesional. Bueno, sí, mi disco ha salido el 1 de diciembre, lunes. Es un paso muy importante, primero porque es producto de una realización interna, de unas ganas, de un grito interno, decir, es hora como de crear, de hacer algo nuevo. Y es una especie de emancipación de un estigma que duró muchos años, que fue la carrera que tuve con la banda Zapato 3. Bueno, ahora vengo con un sonido muchísimo más personal y con una inquietud creativa enorme. ¿Cómo fue entonces ese proceso para encontrar ese sonido que querías llevar en este primer disco? Bueno, el proceso siempre, por lo menos en mi caso, es un proceso primero interno, es un proceso que está pasando, que tú sabes, como todas las cosas en la vida, que de repente te empiezas a sentir desencajado de cosas y empiezas a reflexionar y ver qué está pasando, a hacerte preguntas, hasta que un buen día te das cuenta que mira, lo que está pasando es esto. Tengo una necesidad enorme de hacer algo que sea muchísimo más actual, vanguardista, disruptivo, todo eso. Y bueno, nace estas ganas, esta idea de independizarme y de hacer algo que fundamentalmente me complace a mí mismo. Claro que sí, y lo dice desde el título. Háblanos del título, ¿cómo llegaste a él? Así lo veo yo. Así lo veo yo, porque después de tanto, cuando uno está en una banda, uno tiene que todo se somete a una evaluación, todo se somete a un proceso, mira, esto sí, esto no, y entonces todas las cosas como, puede llegar un momento donde las cosas como tú las ves, no son las maneras la forma como se hace. Entonces, bueno, uno dice, bueno, no vamos a hacer las cosas como yo la veo, pues entonces yo las hago como las veo yo. Claro. Y el título viene de esa reflexión, es cómo veo las cosas, yo cómo veo la evolución de mi propia carrera, cómo veo la música, cómo la siento, cómo la vibro. Porque no es solamente ver, sino es sentir, escuchar y sonar. Claro que sí, y respondiendo un poco a esa pregunta, ¿cómo ves entonces en esta etapa la música y cómo quisiste reflejarlo a través de los sonidos de este álbum? Bueno, para mí la música es un bálsamo de vida. La música es para mí uno de los placeres más grande, porque además, si te das cuenta, la música no se toca, es la única cosa que es etérea, pero que a la vez produce tantas emociones, tantos sentimientos. Entonces, bueno, para mí, ¿cómo veo yo la música hoy? Bueno, la veo de una manera muy personal, de nuevo, vamos al título, así lo veo yo, porque no estoy muy pendiente de lo que está pasando, sino de todo el enriquecimiento humano, musical que ha existido, desde Miles Davis, pasando por Chet Baker, o pasando por el grunge, por Nirvana, por Stone Temple Pilots, por tantas cosas que me han nutrido a mí durante mucho tiempo y que vengo un poco a proyectar toda esa cultura, todos esos sentimientos, toda esa visión. Claro que sí, además que estás involucrado de lleno, también eres artista plástico, lo vemos en la portada. Cuéntanos qué quisiste reflejar, porque además también es de tu autoría y creo que eso lo hace aún más especial. Bueno, sí, lo hice con la inquietud de que fuera la portada, luego me sentí un poco miedoso porque dije, pero si hago algo, no sé, más simple. Pero bueno, la gente que tengo cerca, que me quiere, me dijo, no, esa es la portada, me obligaron. Pero bueno, tiene mucha reminiscencia a la visión. A veces uno se tapa un ojo para ver mejor con un solo ojo, y bueno, por eso la X en uno de los ojos. Puedes ver que hay una gama de colores más fríos en el lado izquierdo y colores mucho más cálidos en el lado derecho. Entonces es una mezcla de esa dualidad de la vida, de la paz y el tormento juntos, y en el medio pues se genera un límite que se atraviesa y se mezcla. También ves ahí pues mi bigote, que se ha vuelto un poco una marca de mi imagen sin yo querer.
Y bueno, ves elementos como ciertos nombres de la canción y esa cuestión expresionista, que es un poco el estilo pictórico, que también refleja un poco el estilo musical, porque creo que mi música es bastante expresionista, ¿no? Es bastante cruda, es bastante sin filtro, y bueno, un poco se unen ahí esas dos cosas. Claro que sí, me encanta el nivel de detalle, por supuesto, que incluiste no solamente en la portada, sino también se nota un montón cuando hablas de este proyecto. Y precisamente hablando de eso, para aquellos que aún no han tenido el placer de escucharlo, ¿cómo describirías cada uno de los temas que aquí incluiste? Bueno, creo que tengo un repertorio que a pesar que se incluye dentro de un sonido muy grunge, de un sonido muy indie, creo que hay una gama enorme. Me he sentado a escucharlo después de haberlo vivido, vivir la composición, vivir la producción, la grabación, la masterización, la mezcla. Ahora lo escucho con unos oídos mucho más, eh, a ver, independientes o desconectados de la parte pasional, y escucho una gama de timbres. Yo creo que me paseo por elementos de jazz, me paseo por elementos de blues, me paseo por elementos industriales, de sonidos más fuertes. Creo que el disco tiene una gama una ensaladita bien coherente, pero al final hay muchos elementos que hacen el sabor final del disco. Y ahora, yéndonos un poco más personal, durante este proceso, ¿en algún punto sentiste miedo quizás de emprender este camino en solitario, de tal como tú decías, quizás cuando estás en un grupo tienes que tener en cuenta otras opiniones y hacer concesiones? Obviamente ahora depende netamente de cómo te sientas, del proceso creativo que estás pasando, pero claro, siempre puede existir entonces ese miedo o esa incertidumbre ante algo nuevo. ¿Cómo lo viviste tú? Tengo que admitir que no tuve miedo, la verdad. Creo que tuve mucha convicción de lo que quería. Creo que analicé y atravesé una tormenta que culminó en una convicción de un rumbo. ¿Sabes? Quiero ir para allá. Claro. Creo que yo soy, de todas maneras, una persona bastante acostumbrada. Estoy acostumbrado a salirme de mi zona de confort. Creo que he conseguido confort saliéndome de la zona de confort. Que esto es un reto. Sí, es porque no, me ha tocado, soy muy nómada, he vivido en muchos lugares, soy capaz después de armar un apartamento en un lugar, en un edificio que me gusta mucho, digo, pues me voy ahora para la India, o me voy para, he vivido en la India, he vivido en Londres, he vivido en San Francisco, en Los Ángeles, en muchos lugares, y creo que ese ejercicio de retarme a salir de la zona de confort me ha creado en mí, ha generado en mí no solamente una comodidad lo puedo hacer con tranquilidad, sino además una especie de adicción. Creo que me gusta salirme de la zona de confort. Bueno, y creo que eso además es un regalazo y es un privilegio poderlo ver desde ese punto de vista, porque muchas veces el miedo al cambio o a lo desconocido más bien te pudiera paralizar. Ahora, volviendo a este disco, tiene colaboraciones muy especiales. ¿Cómo surgen y cómo decides que esas son las personas correctas para participar en este primer álbum en solitario? Para mí las personas correctas son los que tienen un gusto afín a lo que yo hago, y las personas que se ofrecen de una manera desinteresada a colaborar. Bueno, tengo que nombrar, Reis, Giancarlo de Candy 66. Lo tenemos de fondo, justamente. Toxic Tito, que es un excéntrico que vive en Nueva York, venezolano, americano, italiano, artista loco, muy amigo mío. Voy a nombrar a Didi Goodman, que fue tecladista de Cerati, fue tecladista de Spinetta, de Flaco Spinetta. Están Bostas Brain, rapero, y Tony Blaze, que sumaron a un tema una belleza de trabajo de rap, que es muy filosófico y muy bonito. Me falta, obviamente mis músicos, que son Claudio Leoni, Víctor Mendoza, Wincho Chaffer, que fue de Sentimiento Muerto, el bajista. Todo ese conjunto de energía que se ha unido y que ha hecho que esto fluya de una manera muy satisfactoria.
Claro que sí, hablando de eso, también me encantaría saber cuál ha sido esa respuesta del público ante este anuncio y ahora lanzamiento. Bueno, la verdad es una pregunta excelente porque desde el momento que yo anuncié que me iba de Zapato 3, bueno, primero se creó un boom que no me esperaba porque, vamos a estar claros, Zapatos y el rock es un núcleo muy pequeño dentro de los mercados hoy en día, pero me impresionó la relevancia que tuvo la noticia y posteriormente el apoyo, el cariño que he recibido. Es impresionante, de verdad. Siento cada día un compromiso más grande con el público porque me han mostrado un interés enorme y ahora el interés viene en el tour, en cuándo voy a tocar, cuándo por fin me monto a hacer lo que pienso es lo más importante, que es ese cara a cara desde la tarima, pero ese contacto personal. Claro que sí, Álvaro, por favor, recuérdale entonces a todo el público las redes sociales para que estén atentos a esas presentaciones y también la invitación para que vayan a escucharlo. Claro. Bueno, a mí me pueden seguir como Al Segura o simplemente buscarme como Álvaro Segura en Instagram, creo que me van a encontrar. Tengo un canal de YouTube donde ya hay 2 videos montados, el canal es Álvaro Segura Music, en TikTok también es Álvaro Segura Music. Y bueno, el disco lo pueden conseguir en Acústico Venezuela, los que quieran oír plataformas venezolanas, y en todas las plataformas internacionales, Spotify, Apple Music, YouTube, toda esta gama de posibilidades existe. Y también el disco en físico, que muy pronto lo voy a traer a la televisión para que lo vean. Bueno, perfecto, te estaremos esperando, Álvaro. Muchísimas gracias por acompañarnos y a ustedes en casa también, gracias por su fiel sintonía. Recuerden que pueden ampliar toda la información a través de nuestras redes sociales, @espectáculos_gb, @globovisión y @Oriana Pablos. Feliz noche y hasta mañana.